Hola a todos y bienvenidos al curso de Física 120. En este podcast hablaremos del campo eléctrico. Antes de comenzar, recordaremos algunos conceptos. En primer lugar, recordaremos la ley de Coulomb, la cual corresponde a una ecuación vectorial que actúa a lo largo de la línea de unión entre dos cargas, satisfaciendo la tercera ley de Newton. Esto quiere decir que la fuerza experimentada por dos cargas resulta idéntica en magnitud, pero en dirección opuesta. Esta fuerza resulta ser proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Una de las propiedades de la ley de Coulomb es que resulta fácilmente generalizable para cargas no puntuales, ya que al ser una fuerza directamente proporcional a la magnitud de las cargas y no a alguna potencia de grado superior, la fuerza electrostática que originan n cargas puntuales, Q sub i, sobre una carga Q, es simplemente la superposición de las fuerzas individuales originadas por cada carga, Q sub i. Este es el conocido principio de superposición. La ley de Coulomb presupone que la posición de una carga en un instante dado afecta en el mismo instante a cualquier otra carga, sin importar qué tan lejos o cerca se encuentre la carga, ya que solo depende de la distancia. Esto se infiere directamente de la expresión vectorial de la fuerza de Coulomb. De esta se tiene que la fuerza de Coulomb se propaga instantáneamente como una especie de acción a distancia, fenómeno que también resulta característico en la ley de gravitación universal de Newton, quien terminó por aceptar que, en el caso de la gravitación, la propagación de la interacción debe ocurrir a una velocidad infinita, y así un cuerpo experimentará instantáneamente un cambio en otro. Para solucionar este problema, Michael Faraday propuso que hay algo que llena el espacio y conecta de algún modo las cargas, introduciendo el concepto de campo eléctrico. Tal campo se define como aquel en que una carga experimenta una fuerza igual a la integral del campo sobre la distribución de la carga. De este modo, la ley de Coulomb conduce a una expresión del campo eléctrico que corresponde al caso particular electrostático. Campo de una carga puntual. El campo eléctrico de una carga en reposo se obtiene por comparación directa con la ley de Coulomb, de modo que, dadas dos cargas, Q y Q mayúscula en R y R' respectivamente, el campo de Q mayúscula sobre Q es simplemente la expresión usual de la fuerza de Coulomb entre ambas cargas, dividida por la carga Q. Cuando la carga que origina el campo no es puntual, la generalización resulta natural, y el campo se obtiene integrando sobre la distribución de dicha carga. Nuevamente, se debe destacar que el campo obtenido a partir de la ley de Coulomb es solo un caso particular válido en condiciones estacionarias. No obstante, los resultados derivados de él pueden resultar lo suficientemente generales y válidos aproximadamente en casos no estacionarios, permitiéndonos desdeñar las propiedades generales de un campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud vectorial dotada de módulo, dirección y sentido, determinados por la distribución de cargas que le dan origen. Para visualizarlo, podemos imaginar una familia de curvas cuya tangente coincide con el vector campo, representando la dirección de la fuerza y trayectoria que seguiría la unidad de carga positiva de ser dejada libre en ese punto bajo la sola influencia del campo eléctrico. De esto podemos inferir que las líneas parten de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. De ahí que a las cargas positivas se les denomine fuentes de campo y a las negativas sumideros. Campo de un cuadrúpolo. De acuerdo a la definición de campo eléctrico, el determinar el campo de un cuerpo cargado en el espacio resulta análogo a calcular la fuerza que origina éste sobre alguna carga puntual unitaria. Como primer ejemplo, consideraremos un sistema de 4 cargas, 2 muy cercanas en el centro y una a cada lado, dispuestas de acuerdo a la siguiente figura. De estas aproximaremos el campo sobre el eje Y lejos de las cargas. Dado que buscamos aproximar el campo para grandes distancias en el eje Y, podemos considerar que tenemos un sistema de 3 cargas, en que las cargas de igual signo en el centro actúan como solo una. Luego, de acuerdo a la ley de Coulomb, el campo originado por la carga 2Q en el origen
evaluado en un punto sobre el eje Y, es simplemente el resultado del campo eléctrico de una carga puntual, 2Q, a una distancia I. Por otro lado, la carga menos Q en menos D,0 origina un campo eléctrico que queda expresado de la siguiente manera. En tanto que la última carga origina un campo de igual magnitud que la anterior, pero en otra dirección. De esta manera, el campo total sobre el eje Y quedará dado por la superposición de los resultados anteriores, es decir, quedará expresado de la siguiente manera. Considerando la aproximación 1 más x elevado a n igual a 1 más n por x, válida cuando x es mucho menor que 1, se sigue que podemos escribir la expresión del campo como 1 partido y cuadrado por 1 menos 3 medios de d cuadrado por i cuadrado. Con esta aproximación, finalmente el campo del cuádruplo es 3q por d cuadrado partido 4pi epsilon sub 0 i a la cuarta en i tongo. De esto podemos notar que a diferencia del campo de una carga puntual, el campo de un cuádruplo decrece con la cuarta potencia de la distancia a su centro. Campo de un alambre infinito. Para este siguiente ejemplo, determinaremos el campo eléctrico originado por un alambre infinito, acostado sobre el eje X, considerando un espesor despreciable, esto es, de un radio muy inferior a su largo, y además de carga lineal uniforme. Comenzaremos parametrizando los puntos del alambre, para así utilizar la expresión integral del campo. Luego escribiremos el diferencial de carga de acuerdo al sistema de coordenadas establecido, para describir los puntos anteriormente mencionados. Así, el campo eléctrico en el plano XY viene dado por el siguiente desarrollo de la expresión, donde se ha considerado que por simetría la componente horizontal del campo es nula. Para integrar, realizaremos el cambio x menos x' partido y es igual a la tangente de θ, de modo que el diferencial de x' queda como menos i por secante cuadrada de θ por el diferencial de θ. Con este cambio, la expresión dentro de la integral es 2 sobre i. Reemplazando este resultado con la expresión final del campo, se obtiene que el campo eléctrico del alambre infinito decrece de forma proporcional al inverso de la distancia. Campo de una placa circular. Para esta figura, determinaremos el campo eléctrico a lo largo del eje Z, originado por un anillo de radios A y B tendido sobre el plano XY, con densidad de carga uniforme. En este caso, utilizaremos coordenadas polares, por lo que al parametrizar el vector R', en que se distribuye la carga y el diferencial de carga, obtendremos lo siguiente. De este modo, el campo eléctrico en el eje Z queda descrito como se muestra a continuación, donde, al igual que el ejemplo anterior, por simetría, las componentes del campo paralelas al plano XY son nulas, tras la integración de 0 a 2pi, razón por la cual no han sido escritas. Además, notemos que la integral resultante de la variable radial se puede resolver con particular sencillez. Posteriormente, integrando de 0 a 2pi y reemplazando el resultado anterior, obtendremos lo siguiente. Es interesante destacar que en el límite en que A tiende a 0 y B a infinito, el campo adquiere un valor constante, independiente de cuán lejos se esté de él. Ya desarrollados estos ejemplos, finalizamos este podcast. A continuación, les dejaremos unos consejos de gran utilidad. Nos encontramos en el próximo podcast.